El amanecer llegó envuelto en una quietud casi sagrada. El viento soplaba suave entre las colinas y el sol, tímido, dibujaba contornos dorados sobre la tierra aún adormecida. Todo parecía en su lugar, las casas firmes, los campos prósperos, la risa que llenaba el aire, pero en el corazón de un hombre el silencio cargaba presagios que él todavía no sabía descifrar. Lo llamaban justo, no por títulos o riqueza, sino por la forma en que miraba el mundo con gratitud y reverencia. Era un hombre íntegro, dedicado a la familia y al trabajo, y en su vida no había espacio para el odio o la vanidad. Sus días comenzaban con plegarias silenciosas y terminaban con gestos de generosidad. Para muchos, él era el retrato de la tranquilidad. Pero la vida, en su sabiduría misteriosa, raramente deja a los fuertes permanecer intactos. Él despertó aquella mañana sintiendo un peso extraño en el aire, como si el viento, antes manso, trajese consigo un secreto. Había algo diferente en los sonidos, en los colores, en la luz. El silencio parecía más profundo que lo habitual, e incluso el canto de los pájaros sonaba distante, vacilante. No era miedo lo que sentía, era algo anterior al miedo, una percepción casi espiritual de que algo estaba a punto de cambiar. Durante el desayuno, miró alrededor de la mesa. La esposa sonreía, los hijos jugaban, la casa vibraba en armonía. La escena era perfecta, pero dentro de él una pequeña fisura comenzaba a abrirse, no por ingratitud, sino porque el alma, en su estado más despierto, presiente las tempestades antes de que el cielo se oscurezca. Mientras todos se preparaban para el día, él caminó hasta el campo, tocó la tierra, respiró hondo y sintió el olor del rocío. ¿Cuántas veces ese suelo le había dado sustento? ¿Cuántas veces había agradecido o se había olvidado de agradecer? El hombre respiró otra vez, más hondo, y al cerrar los ojos sintió algo cambiar. El viento cesó, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El silencio que siguió no era común. No era ausencia de sonido, sino presencia de algo mayor, una espera. En aquel instante comprendió que hay silencios que anuncian inicios, no finales. Que antes de cada transformación hay una pausa, una respiración de la vida, preparando el espíritu para lo que está por venir. El silencio antes de la tormenta es el espacio donde el alma es puesta a prueba, no por lo que sucede afuera, sino por lo que se revela dentro, y dentro de él algo comenzaba a moverse. Por la tarde, nubes comenzaron a formarse en el horizonte, oscuras, pesadas, distantes todavía, pero cargadas de un peso familiar. Él observó el cielo y sintió una punzada en el pecho, no de temor sino de reconocimiento. Era como si el destino, después de largo tiempo en silencio, decidiera llamarlo por su nombre. Él no sabía lo que estaba por venir, y tal vez era mejor así. Hay dolores que solo se soportan porque no se prevén. Hay pruebas que solo se vencen porque no se comprenden de inmediato. Aquella noche, al acostarse, sintió el cuerpo cansado, pero la mente despierta. La esposa dormía tranquila a su lado, y él, con los ojos abiertos, miraba el techo oscuro y reflexionaba sobre el misterio del equilibrio. Qué frágil es lo que juzgamos estable. Qué breve es la seguridad cuando el tiempo decide cambiar las reglas. Aún así, él no se rebeló. Había en su serenidad algo de sagrado, la aceptación serena de que la vida, incluso en su rigor, nunca actúa por casualidad. El primer trueno vino de madrugada. No fue alto, pero fue suficiente para despertarlo. Él se sentó en la cama, los ojos fijos en la ventana, observando el relámpago distante que iluminaba por un segundo el valle adormecido. La lluvia aún no había comenzado, pero el viento ya aullaba entre las colinas.
El hombre respiró hondo, sintiendo la presencia de lo inevitable. No había nada que pudiera hacer, y eso, de cierta forma, lo liberaba. Porque hay momentos en que resistir es inútil, y el único gesto posible es permanecer de pie. Él se levantó, caminó hasta la ventana y abrió las cortinas. El aire frío tocó su rostro y el olor de la tormenta invadió la habitación. El cielo se contorsionaba en nubes densas y el primer rayo cruzó el firmamento como una cicatriz de luz. Era el anuncio. En aquel instante, el hombre entendió que la fuerza no se revela en la ausencia del dolor, sino en la forma en que se atraviesa el dolor. Comprendió que no es la tormenta la que define quiénes somos, sino lo que elegimos hacer cuando ésta llega. Y así, sin gritar, sin huir, él simplemente permaneció allí, mirando el horizonte que se partía en relámpagos y murmurando una plegaria silenciosa, no de petición, sino de entrega. A la mañana siguiente, el mundo sería otro, y él también, pero por ahora solo había el silencio antes de la tormenta. Hay momentos en que el cielo se cierra solo para que el alma aprenda a ver en la oscuridad, y es en ese aprendizaje donde la verdadera fe o coraje comienza a nacer. Aquella mañana, el cielo parecía un espejo roto. Las nubes se habían acumulado durante la noche y ahora, con el primer resplandor del día, dejaban entrever resquicios de luz que parecían heridas abiertas. El hombre permaneció en la ventana, inmóvil. El aire traía el olor de tierra mojada y cada soplo de viento venía cargado de presagios. Él sabía que algo había cambiado, no en el mundo, sino dentro de él. El presentimiento del prólogo se había transformado en certeza. El equilibrio de antes era solo un puente frágil sobre aguas agitadas. Y las aguas estaban comenzando a subir. El primer golpe vino de forma casi silenciosa. Un mensajero cruzó la colina trayendo malas noticias, el rostro pálido, la voz temblorosa. Una parte del rebaño, decía, había sido arrastrada por la tormenta de la madrugada. Otra, dispersa, había huido asustada por el relámpago que incendió los corrales. El hombre escuchó, respiró hondo y solo asintió. No era apego a lo que se había perdido lo que lo hería, sino la conciencia de lo que aquello significaba. El inicio del desmantelamiento de todo lo que conocía. En lugar de lamentarse, caminó hasta el campo. El barro le subía hasta los tobillos. El olor a humo impregnaba la mañana. Y aún así, miró alrededor con una serenidad que nacía de la impotencia. Hay dolores que se callan no por frialdad, sino por comprensión, la de que el control es una ilusión. Las horas siguientes trajeron nuevas noticias. Las plantaciones habían sido devastadas por el vendaval. Los ciervos estaban heridos y uno de los hijos se había caído del caballo al intentar ayudar. Cada relato sonaba como el crujido de una cuerda que se rompe lentamente. El hombre escuchaba en silencio, las manos firmes, la mirada perdida en algún punto distante. En el fondo, sabía que aquello no era solo casualidad. Era como si el universo lo invitara a una conversación que él había evitado durante demasiado tiempo. Una conversación sobre esencia, sobre propósito, sobre lo que realmente permanece cuando todo lo demás se deshace. Por la tarde, la lluvia regresó. Esta vez, sin piedad. Las gotas golpeaban el tejado con fuerza suficiente para ahogar cualquier pensamiento. La casa, que antes albergaba risas y pasos, ahora respiraba junto con la tormenta, cada viga de madera crujiendo como si se lamentara. Él se sentó a la mesa y, por primera vez en años, no supo qué decir. Las palabras, que siempre habían sido fáciles, parecían ahora inadecuadas. ¿Cómo describir la pérdida cuando todavía está sucediendo? El tiempo pasaba y la lluvia no cesaba. Por las rendijas de la ventana se veía la villa desierta. Niños, ni voces, ni pasos.
solamente el rumor constante del agua, un himno antiguo que hablaba de destrucción y renacimiento. En medio de la noche, cuando la tormenta alcanzó su auge, él se levantó. No soportaba más el sonido de las paredes contorsionándose. Salió al patio descalzo, dejando que la lluvia empapara su cuerpo. El frío le cortaba la piel, pero había algo liberador en aquel enfrentamiento directo con el caos. Por un instante levantó el rostro hacia el cielo. El agua escurría de su cabello, los ojos entrecerrados por la fuerza del viento. Y allí, en medio del desamparo, descubrió un tipo de silencio nuevo. No el del prólogo, sino un silencio de rendición. La vida lo despojaba de todo, y él no resistía. Era una entrega que no pedía explicaciones. En los días que siguieron, las pérdidas se multiplicaron como ecos. Los campos se volvieron barro, los graneros vacíos. Amigos se alejaron, unos por miedo, otros por no saber qué decir. Y poco a poco, el hombre comenzó a percibir que el aislamiento también era parte de la prueba. Cuando todo desaparece, solo queda la verdad. Y la verdad a veces es árida. Él pasó a vagar por los alrededores en silencio, las manos callosas, la mirada cansada, el cuerpo exhausto, pero el espíritu, curiosamente, aún entero. Había en él una chispa que ninguna tormenta parecía capaz de apagar. No era esperanza, era algo más profundo, una especie de sabiduría antigua que susurraba: permanece. Cierta mañana, el cielo por fin se despejó. El sol volvió a nacer, pálido, tímido, casi avergonzado de lo que había dejado atrás. El paisaje era otro: árboles caídos, ruinas, el olor de un mundo rehecho a la fuerza. El hombre caminó entre los destrozos y sintió algo curioso, un tipo de paz que no conocía antes. La tormenta, en su furia, había llevado lo que era superficial y dejado solo lo esencial, él mismo, sin títulos, sin garantías, sin certezas, solo él y el tiempo. Y fue allí, entre el fin y el comienzo, que comprendió la lección que las tormentas intentan enseñar, que nada de lo que el viento se lleva era verdaderamente tuyo, y nada de lo que el fuego destruye era realmente necesario. Al caer la tarde, se sentó sobre una piedra y observó el horizonte. Las nubes, ahora distantes, se teñían de rojo dorado. El aire aún olía a tierra quemada, pero el silencio había vuelto. No ya el silencio del presagio, sino el de la reconstrucción. Un pájaro pasó volando, solitario, rasgando el cielo como una promesa. El hombre lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el infinito, y sonrió. Había dolor, sí, y mucho, pero junto a él, una certeza nueva. La de que, después de que el cielo se rompe, lo que resta es el suelo sobre el cual se puede recomenzar. Si esta parte de la historia habló contigo, si tocó algo dentro de ti, recuerda seguir las próximas etapas de esta jornada. Siempre hay luz después de la tormenta. El silencio se había convertido en su compañero más fiel. Los días seguían lentos, casi detenidos, como si el tiempo hubiera olvidado aquel lugar. Ya no había voces resonando por las colinas, ni el sonido de las herramientas en el campo. Solo el viento, aquel mismo que antes había destruido todo, ahora volvía manso, paseando entre las ruinas como quien pide perdón. El hombre caminaba por los recuerdos como quien recorre un cementerio de sí mismo. Cada objeto encontrado era una herida abierta: el trozo de madera que había sido parte de la mesa, la tela rasgada de una tienda, el juguete de un niño que el tiempo no había tenido tiempo de llevarse. Todo lo que un día le había dado orgullo ahora pesaba. Y se preguntaba en silencio qué quedaba aún de él. En las primeras semanas después de la tormenta había intentado reconstruir algo. Juntó pedazos, clavó tablas, levantó muros improvisados. Pero pronto percibió que la reconstrucción física no curaba lo que había sido roto por dentro.
Había un vacío que ninguna pared llenaba y este crecía con cada intento frustrado de fingir normalidad. Así, dejó que el tiempo hiciera el trabajo que sus manos ya no podían. Se levantaba temprano, observaba el sol nacer y esperaba. Esperaba que el viento se llevara el polvo, que el corazón olvidara, que el silencio le dijera qué hacer. Pero el silencio, cruel en su neutralidad, nada decía. A veces, por la noche, subía a la cima de la colina. Desde allí veía la inmensidad del desierto y más a lo lejos las luces débiles de la villa que había sobrevivido. No envidiaba a nadie. Había aprendido que el sufrimiento no es competición. Cada uno lo lleva a su manera y el dolor nunca es menor solo porque es invisible. En esas noches conversaba consigo mismo. Cuestionaba el motivo de todo aquello, la razón de las pérdidas, la lógica del sufrimiento, y siempre llegaba al mismo punto. El vacío no responde preguntas, simplemente existe. A quien lo siente le corresponde decidir qué hacer con él. Los meses pasaron y el hombre envejeció rápido. Las arrugas vinieron como marcas del tiempo y de la tormenta, pero había algo en su mirada que no se dejaba apagar. Ya no era brillo, era fuego, un fuego discreto, constante que ardía de dentro hacia afuera. Poco a poco comenzó a percibir que aquel vacío no era un enemigo. Era en verdad un campo fértil, listo para algo nuevo. Lo que antes era dolor comenzó a convertirse en espacio, espacio para reflexionar, para escuchar, para ser. Entendió entonces que la ausencia puede enseñar lo que la presencia no se atreve a mostrar, que la verdadera fuerza no está en sostener lo que se pierde, sino en continuar después de que todo se ha ido. Cierta mañana, mientras caminaba por el campo, vio nacer una pequeña flor entre las piedras. Era frágil, casi invisible, pero estaba allí. El hombre se arrodilló y observó en silencio. La flor no sabía lo que era la ruina, ni recordaba la tormenta. Simplemente brotó, porque era su naturaleza florecer. Aquella visión lo tocó profundamente. Tal vez él también podría renacer así, no negando el dolor, sino coexistiendo con él. Tal vez la vida no era sobre borrar cicatrices, sino sobre aprender a caminar con ellas sin miedo. La flor se convirtió en su símbolo. Pasaba a visitarla todos los días, como quien visita a un viejo amigo. Y cada vez que la veía crecer, se daba cuenta de que el vacío dentro de él disminuía un poco más. Un día, mientras recogía leña, encontró a un viajero. Era un hombre simple, con un bastón y una bolsa gastada. Pidió refugio y el anfitrión lo recibió sin dudar. Cenaron en silencio, compartiendo pan e historias. El viajero hablaba poco, pero cada palabra suya sonaba como sabiduría. Dijo que venía de tierras distantes, donde había visto reinos levantarse y derrumbarse, y aprendió que la única cosa que el tiempo respeta es la humildad. Quien acepta el suelo, dijo él, descubre el cielo de otra manera. El hombre escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se movió. No era esperanza, era reconocimiento. Era como si aquellas palabras vinieran de un lugar que él ya conocía, pero había olvidado. A la mañana siguiente, el viajero partió. Dejó solo una nota, escrita con trazos simples. El vacío que te asusta es el mismo que te moldea. No lo llenes con prisa. Deja que él te enseñe a ser completo de nuevo. A partir de ese día, algo cambió. El hombre comenzó a caminar diferente, ya no arrastrando el peso del pasado, sino llevando la ligereza de quien aprendió a existir con menos. Ya no buscaba entender, ni luchaba contra la ausencia, simplemente vivía. El vacío todavía estaba allí, pero ahora parecía un espacio habitable. Había aire, había luz, había lugar para lo nuevo. Y fue así que, poco a poco, el hombre comenzó a percibir: a veces la vida destruye no para castigar, sino para limpiar el terreno del alma.
y cuando el cielo se rompe, lo que se derrumba no es el mundo. Es solo lo que nunca fue lo suficientemente firme para permanecer. Si esta parte de la historia te tocó, comparte esta reflexión con alguien que necesita encontrar fuerza en medio del vacío. Y no olvides suscribirte al canal, la jornada apenas está comenzando. Las mañanas se volvieron más claras, pero el hombre aún se despertaba antes del sol. Había algo en su rutina que recordaba una promesa antigua, no hecha a nadie, sino a sí mismo. Prometió continuar, incluso sin entender el camino, y así lo hacía. Respiraba, caminaba, observaba el mundo rehacerse a su alrededor. El campo, antes devastado, ahora exhibía pequeñas manchas de verde. La vida, paciente y silenciosa, volvía a ocupar el espacio que la tormenta le había quitado. Los árboles brotaban de nuevo y el sonido de los pájaros se atrevía a romper el silencio. Pero dentro de él, el recomienzo era más lento. Había aprendido a aceptar el dolor, pero aún no sabía qué hacer con las cenizas. Cada recuerdo pesaba como un espejo roto. Reflejaba partes de lo que había sido, pero nunca el todo. El hombre veía el reflejo fragmentado de sí mismo y se daba cuenta de que no se reconocía completamente. ¿Quién era ahora, sin lo que había perdido? Cierta tarde decidió volver al lugar donde la tormenta había comenzado. El camino era largo y el viento llevaba el olor distante de lluvia como si el tiempo se repitiera. Allí, delante de las ruinas del antiguo granero, el hombre se arrodilló. La tierra todavía guardaba el olor de las cenizas y el suelo parecía respirar junto con él. Por un momento pensó en llorar, no por tristeza sino por gratitud. Las lágrimas, sin embargo, no vinieron. El vacío que antes lo consumía, ahora parecía ocupar un espacio tranquilo, casi sagrado. Las cenizas, percibió, no eran el fin. Eran materia prima. Todo lo que había ardido, quemado y deshecho, ahora fertilizaba el suelo que sustentaría lo nuevo. El dolor se había transformado en suelo. Mientras observaba el atardecer, algo brilló entre las ruinas. Un fragmento de espejo cubierto de hollín. Él lo recogió con cuidado, limpiándolo con sus propias manos. Al mirar el reflejo, vio un rostro que apenas reconocía, marcado, envejecido, pero firme. El hombre en el espejo no era el mismo que había perdido todo. Era el que había permanecido de pie cuando nada más quedaba. Sonrió ligeramente. No había orgullo en su mirada, solo aceptación. La tormenta no lo había destruido, lo había revelado. El espejo entonces se convirtió en símbolo. Lo colocó sobre una piedra de frente al cielo. Dejó que el reflejo de la luz del atardecer se esparciera sobre él. Y allí, en aquel brillo tímido, percibió una verdad silenciosa. A veces es necesario romper el espejo para ver el propio rostro. En los días que siguieron, el hombre comenzó a conversar con las cenizas. No con palabras, sino con gestos. Regaba la tierra, recogía los restos de madera, limpiaba los escombros. Cada movimiento era una plegaria sin sonido. Y poco a poco, el espacio donde antes había ruina comenzó a tomar forma. Plantó semillas simples, granos, hierbas, flores, no porque esperara cosecha, sino porque necesitaba ver el ciclo recomenzar. Lo que había muerto daba lugar a algo nuevo, y eso bastaba. Las manos callosas volvieron a sentir el placer del trabajo. El cuerpo dolía, pero el corazón, por fin, parecía en paz. Era como si, al reconstruir el suelo, se reconstruyera también a sí mismo. Cierta noche, sentado delante del fuego, él reflexionó sobre el pasado. Las llamas danzaban, proyectando sombras en las paredes de piedra. Por un instante el fuego lo hipnotizó. Era el mismo elemento que había destruido, ahora calentando. Sonrió con ironía. La vida tiene el hábito de devolverlo todo con nuevas intenciones. El hombre tomó un puñado de cenizas del suelo y las dejó escurrir entre sus dedos.
Ya no había revuelta, ni dolor, solo respeto. Cada partícula que caía parecía susurrar: nada se pierde, todo se transforma. Y entonces comprendió. La tormenta, el vacío, las pérdidas, todo formaba parte de un proceso mayor. No había castigo, solo paso. La dolor no era enemiga, era maestra. A la mañana siguiente, el hombre miró el horizonte y percibió algo que antes no veía. El cielo, limpio y azul, se reflejaba en pequeños charcos de agua esparcidos por el campo. El espejo del día le devolvía una imagen que ya no era la del sufrimiento, sino la de la continuidad. Y allí, en medio de las cenizas y la tierra fértil, él entendió lo que el viajero quiso decir: el vacío que te asusta es el mismo que te moldea. Ahora lo veía. El vacío no lo había devorado, lo había esculpido. Antes de que el sol se pusiera, el hombre caminó hasta el espejo, dejado sobre la piedra. La luz del atardecer incidía sobre el vidrio, reflejando fragmentos dorados por el suelo. Él se arrodilló y por instinto tocó el reflejo. El vidrio estaba caliente y la sensación era extrañamente viva. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró para sí: yo no soy las pérdidas. Yo soy lo que quedó de pie después de ellas. Y así, con el corazón ligero y las manos firmes, se levantó. Las cenizas, el espejo y la flor, todo ahora tenía sentido. El ciclo estaba completo. El hombre que un día fue silencio y vacío, ahora era presencia y propósito. Y el cielo, que antes se había roto, parecía por fin curado. Si esta historia te inspira a seguir incluso en medio de las cenizas, comparte y suscríbete al canal. La jornada todavía reserva un nuevo amanecer. El amanecer llegó con el sonido del viento deslizándose sobre las colinas. Era un soplo leve, casi imperceptible, pero había en él una presencia. El hombre despertó temprano, no por costumbre, sino por llamado. Había algo diferente en el aire, una invitación silenciosa que venía de lejos, tal vez del propio tiempo. Salió de casa sin prisa. Los pies descalzos tocaron el suelo frío y húmedo, y el cuerpo, acostumbrado al dolor, ahora se movía con una serenidad nueva. El viento pasaba por entre los árboles, moviendo las hojas en compases irregulares, como si susurrara secretos antiguos. El hombre cerró los ojos. Durante mucho tiempo había intentado entender el sentido de las pérdidas, del dolor, del silencio. Pero ahora, allí, en el sonido del viento, sentía algo diferente. Una respuesta que no venía en palabras, sino en presencia. Era como si el universo, después de tanto tiempo callado, por fin respirara junto con él. Caminó hasta la cima de la colina, el mismo lugar donde un día había observado la tormenta formarse. El horizonte, ahora limpio, se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Las ruinas se habían transformado en memorias, y las memorias en cicatrices que ya no dolían. El viento lo envolvió por completo, jugando con su cabello, golpeando su manto contra el cuerpo. Por un instante sintió ganas de hablar, no para pedir ni para quejarse, sino para agradecer. Las palabras vinieron simples, casi tímidas. No entiendo el porqué de todo, pero aprendí a confiar en el después. El sonido de su propia voz se mezcló con el viento, y juntos formaron una melodía breve, hecha de alma y aire. Y en esa melodía había paz. Una paz que no dependía de las circunstancias, sino del reconocimiento de que todo posee un propósito oculto, incluso cuando el corazón no lo comprende. De repente, el viento cambió. Ya no era brisa, era fuerza. Un soplo más intenso lo envolvió, haciendo que necesitara afirmar los pies en el suelo. Y entonces, en medio de aquel torbellino, escuchó algo. No era sonido, ni pensamiento. Era una voz sin voz, una comunicación directa entre lo invisible y lo íntimo.
La mensaje no tenía forma, pero él la comprendió. Resististe a lo que el mundo creía que te rompería. Ahora levántate, lo que sobrevivió al dolor está listo para florecer. Las palabras resonaron dentro de él, repitiéndose como golpes de un tambor antiguo. El viento, antes amenazador, ahora sonaba como amigo. No quería derribar, sino despertar. El hombre abrió los ojos, y el horizonte parecía más vivo. Los colores del amanecer eran intensos, y el sonido del viento se había vuelto casi música. Era como si el mundo entero le estuviera diciendo que el tiempo de ser polvo había terminado. En los días siguientes, algo inexplicable comenzó a suceder. Las plantas que él había cultivado crecieron más rápido de lo esperado. Los frutos maduraron antes de la estación. Los animales volvieron a acercarse como si reconocieran en él una nueva energía. Pero el mayor milagro no estaba fuera. Estaba en él. El hombre caminaba ligero con una mirada que atravesaba lo visible. Había aprendido a ver lo que el ojo común no alcanza. La belleza escondida en los intervalos, la fuerza dentro de la espera, el sentido en el aparente azar. La voz del viento aún lo acompañaba, no como un sonido, sino como un recuerdo constante de que él no estaba solo. Y cada vez que la duda intentaba volver, bastaba un soplo para recordarle. El mismo viento que derriba es el que levanta. Cierta tarde, un grupo de viajeros pasó por la región. Eran peregrinos cansados, venidos de tierras distantes. Al ver al hombre trabajando en el campo, se acercaron. El más viejo de ellos preguntó: ¿cómo puede haber vida en este lugar que antes era desierto? El hombre sonrió y respondió: porque el desierto también aprende a florecer cuando alguien lo escucha. Los viajeros se quedaron en silencio, tocados por la simplicidad de la respuesta. Y el más viejo, antes de partir, dijo: entonces que el viento lleve tus palabras a quien aún no las ha oído. El hombre solo asintió, viéndolos desaparecer en el horizonte, y comprendió que su jornada no era solo sobre sobrevivir, era sobre testificar. Por la noche, acostado bajo el cielo lleno de estrellas, él pensó en todo lo que había vivido: la tormenta, el vacío, las cenizas, el espejo. Todo tenía sentido ahora, como capítulos de una misma historia. Cada dolor había tenido un motivo, cada silencio un mensaje, y el viento, que un día simbolizara destrucción, ahora era voz de consuelo. El hombre sonrió. No había promesa de gloria ni garantía de días fáciles, pero había paz. Una paz real, nacida de la aceptación y de la fe silenciosa en algo mayor que el entendimiento. El viento sopló una vez más, suave, y esta vez él no se asustó. Solo cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera, como si el mundo entero respirara dentro de sí. En el amanecer siguiente, caminó hasta el espejo sobre la piedra. El reflejo mostraba un rostro transformado, no por belleza, sino por luz. No una luz que viniera de fuera, sino de dentro. Era el brillo sereno de quien finalmente comprendió el sentido de permanecer. No busco más respuestas, pensó. Busco presencia. Y así, levantó el espejo y se lo llevó consigo. El viento lo acompañaba como una vieja canción que nunca se olvida. El hombre no sabía a dónde iría, pero sabía que no volvería a ser el mismo. Porque después de oír el viento, nadie vuelve a vivir en silencio. Si este mensaje te inspiró, comparte esta jornada con quien necesita oír el sonido de la esperanza. Y recuerda suscribirte al canal. Aún hay mucho que aprender con el viento. El sol nació más temprano aquel día. No era solo una impresión, era como si el propio tiempo hubiera decidido ofrecerle un regalo. Los primeros rayos rompieron la niebla con delicadeza, tiñendo el campo con tonos dorados que hacían retroceder a las sombras en silencio. El hombre estaba despierto antes incluso de que la luz tocara el suelo. Sentado en la puerta de casa,
Observaba el horizonte con una mirada tranquila, llena de una gratitud sin forma. Durante mucho tiempo, había esperado que la vida volviera a ser lo que fue antes. Ahora entendía, nada sería como antes, y eso era bueno. La tormenta lo había transformado, el vacío lo había moldeado, el viento lo había enseñado. Y en aquel amanecer, él percibió que no necesitaba respuestas cuando el corazón ya tenía dirección. La brisa de la mañana traía el olor a tierra viva. El campo, antes estéril, ahora era un mosaico de verde y color. Las flores que había plantado se multiplicaron y los frutos colgaban pesados en las ramas. El hombre caminaba entre las hileras de vida nueva y cada paso parecía una plegaria silenciosa. No era milagro, era paciencia. Cada brote que había emergido de las cenizas era fruto de espera, de cuidado y de fe. La fe no de quien exige, sino de quien confía en el ritmo de la existencia. Él se agachó para recoger una fruta madura y sonrió. El sabor era simple, pero llevaba consigo toda la historia del suelo que la había nutrido. Era el gusto de la resistencia. En medio de la mañana, mientras trabajaba, oyó voces a lo lejos. Eran los viajeros, aquellos que habían pasado meses atrás, ahora regresando. Trajeron nuevas historias, nuevas marcas y un brillo curioso al ver el campo florecido. «Transformaste ruinas en jardín», dijo el más viejo admirado. El hombre respondió con serenidad: «El jardín siempre existió. Yo solo necesité aprender a verlo a través de las cenizas». Los viajeros sonrieron y uno de ellos comentó: «Donde hay luz, el tiempo se arrodilla». Y el hombre entendió la frase sin necesidad de explicación. La luz, pensó, no viene para apagar la oscuridad, sino para hacerla comprensible. Por la tarde, el cielo adquirió tonos de ámbar y cobre. El viento, ahora suave, pasaba por las hojas emitiendo un sonido leve, casi risueño. El hombre se sentó al lado del espejo, aquel mismo que un día había reflejado su dolor, y lo observó con ternura. El vidrio, desgastado por el tiempo, aún reflejaba la luz del sol poniente. Pero esta vez, el reflejo era diferente. Él no veía solo su propia imagen, veía todo lo que lo rodeaba: el campo, el viento, las flores, el mundo en movimiento. Percibió que el espejo había dejado de ser solo un objeto. Ahora era símbolo de reconciliación, el punto donde el pasado y el presente se encuentran sin conflicto. Cuando cayó la noche, el cielo estaba limpio y lleno de estrellas. Él encendió una hoguera y se quedó observando las llamas danzar. El fuego, que antes representaba destrucción, ahora calentaba, iluminaba, reunía. Era el mismo elemento, pero con un propósito nuevo, como él mismo. Mientras observaba las llamaradas, el hombre recordó la voz del viento. Lo que sobrevivió al dolor está listo para florecer. Y comprendió que florecer no es olvidar el dolor, es permitir que dé frutos. Cada cicatriz, cada pérdida, cada silencio ahora tenía un significado, el de haber sido el suelo donde la fuerza germinó. El hombre miró hacia el cielo y murmuró en voz baja: «Todo lo que fui, todo lo que perdí, todo lo que me quedó, todo sirvió». Y por primera vez en mucho tiempo se sintió completo. En los días siguientes, su paz comenzó a contagiar a otros. Viajeros, trabajadores y vecinos pasaron a visitarlo en busca de consejos, de historias, de simple convivencia. Él los recibía a todos con gentileza y escucha. No hablaba mucho. Aprendió que las palabras más sabias son aquellas que nacen del silencio. Poco a poco, el lugar que había sido símbolo de desolación se convirtió en refugio. Personas venían no solo por la tierra fértil, sino por la calma que allí se respiraba. Era como si el campo hubiera guardado el secreto de la transformación y el viento lo esparciera de boca en boca. Cierta mañana, un niño se acercó y preguntó: «¿Usted nunca siente miedo de que todo se pierda de nuevo?». El hombre sonrió y respondió:
El miedo viene cuando creemos que poseemos las cosas. Pero cuando aprendemos que todo es paso, el miedo se transforma en reverencia. El niño no entendió completamente, pero guardó las palabras en el corazón. El hombre sabía. Un día ella comprendería, tal vez cuando el viento soplara sobre su propia vida. El tiempo pasó y el campo floreció como nunca. Las estaciones se sucedieron con dulzura y cada ciclo traía nuevos colores, nuevas formas de vida, nuevos comienzos. El hombre envejeció, pero su presencia continuaba firme, serena, iluminada. El espejo sobre la piedra ahora reflejaba el cielo nocturno y las estrellas parecían doblegarse ante la quietud del lugar. El viento, fiel compañero, continuaba visitándolo, trayendo nuevas voces, nuevos aprendizajes. Y, cierta noche, al sentir el soplo leve en el rostro, el hombre murmuró: «El silencio fue mi inicio, el viento mi maestro, la luz mi retorno». Sonrió, cerró los ojos y oyó, por última vez, el sonido del mundo en perfecta armonía. La vida, pensó, es un ciclo de destrucción y reconstrucción, dolor y belleza, pérdida y reencuentro. Y la luz siempre vuelve, incluso cuando parece demasiado tarde. Si esta historia te inspiró a creer que la luz siempre regresa, incluso después de la noche más oscura, comparte este mensaje y suscríbete al canal. La jornada continúa y la próxima página es el amanecer. El viento aún cruzaba los campos, pero ahora soplaba leve, como si respetara el silencio dejado por aquel que un día había aprendido a escucharlo. Nada era lo mismo y aún así todo permanecía igual. Las flores seguían naciendo, los pájaros cantaban, el sol obedecía su ciclo. Pero había algo diferente en el aire, una presencia invisible, una paz que no se podía nombrar. La casa, erigida sobre las ruinas del pasado, permanecía firme. En el porche, el espejo reposaba sobre la misma piedra. Su vidrio, antes turbio, ahora reflejaba el mundo con serenidad. De vez en cuando, algún viajero se detenía ante él y decía que sentía algo, como si alguien aún mirara de vuelta sonriendo. El hombre se había ido, pero había dejado rastros de luz. Eran pequeños, gestos, palabras, memorias, pero juntos formaban un camino que otros comenzaron a seguir. Las personas venían de lejos, atraídas no por la tierra fértil, ni por las historias contadas sobre el hombre, sino por la quietud que el lugar guardaba. Era como si cada piedra, cada hoja, cada rayo de sol contuviera un fragmento de su presencia. Algunos decían que era solo la fuerza del recuerdo, otros que su alma jamás se había ido de allí. Pero, en el fondo, nadie buscaba respuestas. Buscaban lo mismo que él había buscado: sentido. Cierta mañana, una mujer llegó con un cuaderno en las manos. Dijeron que era escritora, una viajera que recolectaba historias del mundo. Se sentó en el porche y comenzó a escribir. Por horas dejó que las palabras fluyeran, palabras sobre dolor, pérdida, esperanza y renacimiento. Cuando terminó, posó la pluma y miró hacia el horizonte. El viento sopló en su rostro y ella cerró los ojos sonriendo. Allí, sin saber por qué, sintió que alguien la escuchaba. «Gracias», murmuró en voz baja, «por recordarme que la vida recomienza, incluso cuando parece imposible». El viento respondió con un susurro, y fue suficiente. Los años pasaron. El campo se convirtió en refugio para todos los que buscaban descanso de la prisa, del ruido y de las heridas. Algunos venían en silencio, otros traían lágrimas, otros solo curiosidad, pero ninguno salía igual. Decían que quien dormía allí, bajo aquel cielo, despertaba diferente, más ligero, más despierto, más dispuesto a empezar de nuevo. Nadie sabía explicar por qué, pero ¿quién necesitaba explicaciones? Había misterios que no pedían lógica, solo reverencia. Un día, al atardecer, un niño se acercó al espejo. Era hijo de una de las familias que ahora vivían en la villa.
Miró el reflejo y vio el sol poniéndose detrás de él, tiñendo todo de dorado. De repente creyó haber visto una sombra leve, un atisbo de hombre sonriendo. Se asustó por un instante, luego rió. «Yo te conozco», dijo el niño, aún sin saber por qué. «Mamá dice que usted hablaba con el viento». El espejo devolvió solo el reflejo de la luz. Pero el niño sintió algo, una calma tan pura que parecía hecha de amor antiguo. Corrió hasta su madre y contó lo que había visto. Ella solo sonrió y dijo: «Entonces él sigue hablando, hijo mío. Solo cambió de idioma. Ahora habla el idioma de la eternidad». Aquella noche, las estrellas brillaron con intensidad rara. Era como si el propio universo celebrara el ciclo cumplido, la travesía concluida. Y en algún lugar entre la tierra y el infinito, donde el tiempo ya no es conteo, el hombre, o lo que quedaba de él, observaba. No como quien vigila, sino como quien contempla, porque había comprendido por fin que nada realmente termina. Los dolores se transforman en raíces, las pérdidas en lecciones y los silencios en melodías que solo el corazón puede oír. Él miró hacia abajo y vio al niño durmiendo, el campo floreciendo, las personas caminando entre los senderos que él mismo un día había abierto, y sonrió. El viento, su viejo compañero, sopló a su lado, murmurando algo que ya no necesitaba traducción. Lo que empieza en el dolor termina en propósito. Y así el hombre partió, o tal vez se disolvió en la propia luz que siempre lo había buscado. El campo permaneció vivo, fecundo, lleno de historias. El espejo, aún sobre la piedra, continuaba reflejando el cielo. Dicen que en noches de luna llena, cuando el viento sopla del este, es posible oír un eco distante, no de palabras, sino de presencia. Como si alguien, del otro lado del silencio, siguiera diciendo: «El ciclo no se acaba. La luz siempre regresa. Y el amor nunca se va». Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, la luz que el mundo intenta apagar es la misma que el Creador reenciende dentro de ti todos los días. Suscríbete al canal para continuar esta jornada de fe, reflexión y renacimiento. Hay más historias esperando para recordarte que, incluso en el dolor, hay propósito.